Hay formas de control que no gritan, pero se quedan. No te imponen, no te obligan, no te dicen qué hacer de forma directa, y aún así terminan influyendo en cómo piensas, en cómo sientes, en cómo decides. Lo más peligroso de estas formas de manipulación es que no parecen manipulación, parecen preocupación, parecen amor, parecen interés, parecen lo normal, y por eso pasan, desapercibidas, hasta que un día te das cuenta de que ya no decides igual, de que dudas más, de que te explicas más de la cuenta, de que te sientes culpable sin saber exactamente por qué. Y ahí algo no encaja, porque no hay una agresión clara, no hay un conflicto evidente, pero sí hay una sensación constante de estar cediendo un poco de ti. Y eso no pasa de golpe, pasa en detalles, en gestos pequeños, en dinámicas que se repiten, en palabras que parecen inocentes pero dejan algo dentro. Y si no lo ves, te adaptas, te ajustas, te explicas, te corriges, hasta que sin darte cuenta, ya no estás completamente tú. Y aquí es donde vamos a entrar en algo importante. No para que desconfíes de todo, no para que te cierres, sino para que veas con claridad, porque cuando ves, dejas de caer en lo mismo. Y hay una primera forma, muy común, muy sutil y muy difícil de detectar. Es esa forma en la que alguien no te dice directamente que estás mal, pero te hace sentir que lo estás. No, con palabras duras, con insinuaciones, con tonos, con pequeñas frases que te dejan dudando. Yo no lo habría hecho así, pero bueno, supongo que cada quien tiene su forma. No, es que esté mal, pero... Y ese pero se queda, porque no es un ataque claro. No puedes defenderte fácilmente. No puedes decir, oye, eso me molestó, con la misma claridad. Pero algo dentro de ti se activa. Empiezas a revisar lo que hiciste, a cuestionarte, a dudar, y poco a poco empiezas a corregirte, sin que nadie te lo haya pedido directamente. Eso es manipulación sutil. No porque te controlen abiertamente, sino porque te llevan a controlarte tú. Y eso es mucho más profundo, porque ya no necesitan decirte qué hacer. Tú mismo empiezas a ajustarte. Y aquí es donde aparece algo muy importante. La manipulación más efectiva no te obliga, te hace querer hacerlo, te hace sentir que es tu decisión, que es tu conclusión, que es lo correcto. Y eso es lo que la vuelve tan difícil de ver. Porque no sientes que alguien te esté controlando, sientes que tú estás eligiendo, pero esa elección está influida, moldeada, empujada. Y aquí aparece la segunda forma, una que se disfraza de cariño, pero genera dependencia. Es cuando alguien te da mucho, pero de forma inestable. Momentos de cercanía, de atención, de conexión, pero luego distancia, silencio, frialdad. Y esa combinación confunde, porque cuando está presente se siente muy bien, muy intenso, muy real, pero cuando se aleja te desordena, te hace dudar, te hace buscar, y entonces empiezas a hacer más, a esforzarte más, a entender más, todo para volver a ese estado donde sí estaba. Y, sin darte cuenta, esa persona empieza a tener control sobre tu estado emocional, no porque te lo imponga, sino porque tú empiezas a depender de esos momentos. Y eso crea un ciclo, donde pequeñas dosis de validación compensan grandes espacios de incertidumbre, y eso engancha, mucho más de lo que parece, porque no es constante, es intermitente. Y lo intermitente atrapa más, porque nunca sabes cuándo va a volver. Y eso mantiene tu atención ahí, tu energía ahí, tu enfoque ahí. Y aquí es donde aparece algo muy fuerte. Empiezas a medirte en función de cómo esa persona responde. Si se acerca, estás bien. Si se aleja, algo hiciste mal. Y eso es control emocional, pero disfrazado de conexión.
Y aquí aparece la tercera forma, una que parece lógica, pero te descoloca profundamente. Es cuando alguien invalida lo que sientes, pero de forma sutil. No te dice estás mal, te dice algo como estás exagerando, no es para tanto, te lo estás tomando muy personal, y eso te mueve, porque no es un ataque directo, pero sí cuestiona tu experiencia, tu percepción, tu forma de sentir. Y poco a poco empiezas a dudar de ti, a preguntarte si realmente estás sintiendo lo correcto, si estás reaccionando de más, si deberías ser diferente. Y eso es muy delicado. Porque cuando empiezas a dudar de tu propia experiencia, pierdes referencia, pierdes claridad, pierdes confianza en ti. Y eso te vuelve más fácil de influenciar, más fácil de mover, más fácil de controlar. Porque ya no sabes bien qué es válido y qué no. Y entonces buscas afuera, buscas que alguien te confirme, buscas que alguien te diga si estás bien. Y ahí tu poder ya no está, completamente en ti. Y aquí es donde aparece la cuarta forma, una que muchas veces se confunde con amor, pero en realidad es control. Es cuando alguien usa la culpa de forma sutil. No te dice, haz esto. Te hace sentir que si no lo haces, estás fallando. Después de todo lo que hago por ti, yo nunca te haría eso. Pensé que eras diferente. Y esas frases pesan, porque no te obligan, pero te empujan. Te hacen sentir que hay una deuda, que hay una expectativa, que hay algo que deberías cumplir. Y entonces actúas, no desde lo que quieres, sino desde lo que sientes que debes. Y eso es una forma muy fuerte de control, porque no se basa en órdenes, se basa en emociones, en culpa, en responsabilidad. Y cuando entras ahí, dejas de elegir libremente, empiezas a reaccionar, a cumplir, a evitar sentirte mal. Y eso te aleja de ti. Y aquí aparece la quinta forma, una de las más silenciosas, pero más profundas. Es cuando alguien define la realidad por ti, no de forma evidente, de forma sutil, reinterpretando lo que pasó, cambiando el enfoque, haciendo que lo que tú viviste se vea distinto. No fue así. Estás entendiendo mal. Eso no pasó como crees. Y poco a, empiezas a dudar de tus propios recuerdos, de tu percepción, de lo que viste, de lo que sentiste, de lo que pasó. Y eso descoloca profundamente, porque pierdes algo esencial, tú, referencia interna. Y cuando pierdes eso, dependes más del otro para entender la realidad. Y ahí el control es total. No porque te dominen, sino porque ya no confías completamente en tu propia experiencia. Y cuando eso pasa, te desconectas de ti. Y esa es la base de toda manipulación emocional. No hacerte sentir pequeño, hacerte dudar de ti lo suficiente para que necesites al otro. Y aquí es donde todo se integra. Porque estas 5 formas no siempre aparecen juntas. A veces es una, a veces son varias, a veces es muy sutil, pero el efecto es el mismo. Te alejan de ti, te hacen depender, te hacen ajustar, te hacen ceder. Y si no lo ves, te adaptas. Y eso se vuelve tu normal. Pero cuando lo ves, algo cambia, porque ya no es invisible, ya no es confuso. Empiezas a reconocer, a poner límites, a no entrar igual, y eso cambia la dinámica. No porque controles al otro, porque dejas de ceder lo mismo, y eso es poder. No el poder de dominar, el poder de no dejarte manipular. Y si algo de esto resonó contigo, no lo ignores. Obsérvalo. Mira dónde aparece. Mira cómo se siente. Mira qué haces tú en esos momentos. No para juzgarte, para entenderte. Porque cuando entiendes, dejas de repetir. Si este contenido te hizo ver algo que no habías visto, puedes dejar un like. No por el vídeo, por la claridad. Si quieres seguir explorando este tipo de temas, suscríbete, no para consumir más,
sino para entenderte mejor. Y si conoces a alguien que está en una dinámica así, compártelo, no como advertencia, como ayuda, porque a veces lo que más necesitas es ponerle nombre a algo que llevas tiempo sintiendo, pero no sabías explicar. Y quédate con esto, la manipulación más peligrosa no es la que te controla desde afuera, es la que logra que dejes de confiar en ti desde adentro. Y cuando empiezas a reconocer estas formas, cuando dejas de verlas como algo aislado y empiezas a notar el patrón, aparece algo que al inicio puede incomodar mucho más que la manipulación en sí. Te das cuenta de que no solo te ha pasado, te das cuenta de que te quedaste ahí, no por debilidad, no por falta de inteligencia, sino por algo mucho más profundo, porque estas dinámicas no entran en tu vida de forma violenta, entran poco a poco, se instalan sin hacer ruido, y cuando quieres darte cuenta, ya estás dentro, ya estás sintiendo diferente, ya estás reaccionando distinto, ya estás cediendo cosas que antes no hubieras cedido. Y aquí es donde aparece algo clave. Nadie entra a una dinámica así desde la claridad total. Se entra desde una parte de ti que quiere conectar, que quiere entender, que quiere que funcione. Y eso es humano. Pero hay algo que pasa en el proceso. Empiezas a desconectarte de pequeñas señales, señales que al inicio sí sentías. Esa incomodidad leve, esa sensación de esto no me termina de cuadrar. Ese momento donde algo dentro de ti dudó, pero no lo seguiste, lo explicaste, lo justificaste, lo suavizaste, y eso es lo que permite que la manipulación crezca. No porque seas ingenuo, sino porque tu necesidad de mantener el vínculo fue más fuerte que tu necesidad de escucharte. Y eso pasa mucho más de lo que parece, porque hay una parte de ti que prefiere sostener algo imperfecto, antes que enfrentar la incomodidad de soltarlo. Y ahí es donde estas dinámicas se vuelven fuertes, no solo por lo que el otro hace, sino por lo que tú empiezas a permitir. Y esto no es para culparte, es para devolverte claridad, porque cuando entiendes esto, recuperas poder. Empiezas a ver que no todo depende del otro, que hay un punto donde tú puedes elegir distinto. Y aquí aparece algo muy importante. La manipulación emocional no se sostiene solo porque alguien la ejerce, se sostiene porque hay algo en ti que la tolera. Y eso no es debilidad, es historia, es aprendizaje, es forma de vincularte. Tal vez aprendiste a ceder para evitar conflicto, a entender antes que a poner límites, a sostener antes que a soltar, a priorizar al otro antes que a ti, y eso se convierte en terreno y fértil, para que estas dinámicas entren y se queden, porque no las ves como lo que son, las ves como algo que tienes que gestionar, y ahí te quedas más tiempo del que deberías. Y aquí es donde quiero que te hagas una pregunta muy directa. ¿Cuántas veces has sentido algo, pero elegiste ignorarlo para que todo siguiera bien? No cuando ya era evidente, cuando apenas empezaba. Ahí es donde todo cambia, porque esa primera señal era claridad, pero no la seguiste. Y eso es humano, pero también es importante verlo, porque ahí está la clave de todo. No es solo detectar la manipulación, es confiar en ti cuando aparece. Y eso es lo más difícil, porque implica incomodar, implica decir cosas que no siempre van a gustar, implica poner límites que no siempre van a ser bien recibidos, implica aceptar que tal vez esa relación no es lo que querías que fuera. Y eso duele, pero aquí hay algo que cambia todo cuando lo ves. El dolor de ver la realidad es menor que el desgaste de seguir negándola. Y muchas veces te quedas no porque no veas, sino porque no quieres ver completamente. Porque verlo implica actuar, y actuar implica cambiar, y cambiar implica soltar. Y soltar duele, pero sostener lo que te manipula duele más, solo que más lento, más silencioso, más progresivo. Y aquí es donde muchas personas pierden años, no porque no puedan salir, sino porque van tolerando poco a poco,
ajustándose poco a poco, cediendo poco a poco, hasta que un día ya no se reconocen igual, y ahí el impacto ya es mayor, porque no solo estás en una dinámica que no te hace bien, te alejaste de ti, y eso es lo más importante recuperar, no la relación, no la explicación, no el cierre perfecto, a ti, tu referencia, tu voz, tu sensación interna de esto sí o esto no. Y eso no se recupera pensando más, se recupera sintiendo y actuando en coherencia con eso, aunque sea incómodo, aunque sea imperfecto. Y aquí es donde empieza algo distinto. Empiezas a notar más rápido, empiezas a salir antes, empiezas a no engancharte. Igual, no porque ya no te importe, sino porque ya no te pierdes tan fácil. Y eso es un cambio enorme, porque ahora no necesitas que el otro cambie para estar mejor. Necesitas no seguir entrando en lo enfermo mismo. Y eso es donde realmente está tu poder. Y cuando empiezas a recuperar esa referencia interna, cuando ya no ignoras tan fácil lo que sientes, aparece algo que muchas personas no esperan. Empiezas a ver que la manipulación no siempre viene de alguien malo. Y eso confunde, porque rompe la idea simple de esta persona me hace daño, entonces me alejo. Aquí no siempre es tan claro. A veces son personas que también tienen miedo, que también aprendieron a vincularse desde el control, que no saben pedir sin presionar, que no saben conectar sin generar dependencia. Y eso no justifica lo que hacen, pero sí explica por qué es tan difícil detectarlo, porque no hay maldad evidente, hay necesidad, hay inseguridad, hay formas torcidas de buscar cercanía. Y eso hace que una parte de ti quiera entender, quiera quedarte, quiera ayudar, quiera arreglarlo. Y ahí es donde vuelve a abrirse la puerta porque empiezas a justificar, a suavizar, a darle sentido a lo que te incomoda. Y poco a poco vuelves a ceder. Pero aquí hay algo que necesitas ver con mucha claridad. Entender a alguien no significa permitir todo. Tener empatía no significa dejar de tener límites. Y esa diferencia es donde muchas personas se pierden, porque creen que si ven el dolor del otro, tienen que quedarse, tienen que sostener, tienen que adaptarse. Y no, puedes entender a alguien y aún así no aceptar lo que te hace daño. Puedes ver su historia y aún así elegirte. Puedes tener compasión sin traicionarte. Y eso es madurez emocional, no endurecerte, no cerrarte, sino dejar de confundirte. Y aquí es donde aparece algo muy importante. La manipulación emocional no siempre se siente agresiva. A veces se siente como responsabilidad, como si tú fueras el que tiene que sostener la relación, el que tiene que entender más, el que tiene que ceder más, el que tiene que arreglar lo que el otro no puede. Y eso pesa, porque te coloca en un lugar donde siempre hay algo que tienes que hacer para que todo esté bien. Y eso no es vínculo, es carga. Y cuando estás en ese lugar, te desconectas de algo clave. Tu derecho a no sostenerlo todo. Tu derecho a no poder con todo. Tu derecho a decir esto no me corresponde. Y eso es algo que muchas personas no se permiten, porque sienten culpa, porque sienten que están fallando, porque sienten que están siendo egoístas. Pero aquí hay algo que cambia completamente la perspectiva. No es egoísmo dejar de cargar lo que no es tuyo, es responsabilidad contigo. Y cuando empiezas a ver eso, algo se acomoda. Empiezas a soltar ese rol, poco a poco, sin violencia, sin necesidad de romper todo de golpe, pero sí dejando de entrar igual. Y eso cambia la dinámica, porque ya no estás disponible para lo mismo, ya no reaccionas igual, ya no te ajustas igual. Y eso empieza a poner límites, no desde la confrontación, desde la coherencia. Y aquí aparece algo muy interesante. Las personas que manipulan emocionalmente, no. Siempre reaccionan bien cuando dejas de ceder, porque estaban acostumbradas a esa dinámica, a ese espacio donde tú sostenías más, donde tú te adaptabas más. Y cuando eso cambia, se mueve todo.
Y eso puede generar tensión, puede generar incomodidad, puede generar incluso más presión. Y ahí es donde muchas personas retroceden, porque dicen, es que ahora está peor, pero no es que esté peor, es que ya no estás jugando el mismo juego, y eso incomoda. Pero también revela la dinámica real, revela lo que antes estaba oculto, por tu adaptación. Y eso es claridad, aunque duela. Porque ahora puedes ver sin filtro, sin justificación, sin suavizar, y eso te permite elegir distinto. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma, porque ya no se trata solo de identificar la manipulación, se trata de no seguir participando en ella, y eso es lo que realmente cambia todo, no lo que el otro hace, lo que tú dejas de hacer, y ahí es donde empieza tu libertad. Y cuando empiezas a no participar, igual, cuando ya no entras en la dinámica automáticamente, aparece algo que muchas personas sienten pero no saben explicar. Empiezas a recuperar espacio, espacio mental, espacio emocional, espacio interno. Ya no estás tan ocupado interpretando lo que el otro quiso decir. Ya no estás tan metido tratando de entender cada cambio de actitud. Ya no estás analizando cada palabra, cada gesto, cada silencio. Y eso, al inicio, puede sentirse extraño, porque estabas acostumbrado a esa intensidad, a ese nivel de atención constante, a ese desgaste que, aunque te cansaba, también te mantenía enganchado. Y ahora que ese ruido baja, sientes algo distinto. Más silencio, más claridad, pero también más realidad. Y aquí es donde aparece algo que no. Siempre es fácil de ver. Cuando sales de una dinámica de manipulación, no solo dejas de sentir la presión del otro, también dejas de sentir la intensidad que te mantenía dentro. Y eso puede confundirse, porque muchas personas no están acostumbradas a vínculos tranquilos, a vínculos donde no hay que descifrar todo, donde no hay subtexto constante, donde no hay esa montaña rusa emocional. Y entonces, la calma se siente rara, se siente plana, se siente como si faltara algo, pero no falta nada. Lo que falta es la tensión, y tu sistema estaba acostumbrado a vivir ahí. Y eso es clave, entenderlo, porque muchas personas regresan a dinámicas manipulativas, no porque no las vean, sino porque extrañan la intensidad, confunden intensidad con conexión, confunden activación con interés, confunden ansiedad con amor, y eso las vuelve a meter en el mismo ciclo, en la misma dinámica, en el mismo desgaste. Pero aquí hay algo muy importante. La conexión real no te desregula constantemente, no te hace dudar de ti todo el tiempo, no te hace sentir que tienes que estar atento a cada detalle para no perderla. La conexión real te calma, te ubica, te da espacio, te permite ser, sin estar corrigiéndote todo el tiempo. Y eso, al inicio, puede parecer menos emocionante, pero con el tiempo es mucho más profundo, porque no depende de momentos intensos, depende de estabilidad. Y la estabilidad es lo que realmente sostiene, no lo que te activa por momentos, sino lo que permanece. Y aquí es donde aparece algo muy importante. Empiezas a redefinir lo que buscas. Ya no. Buscas sentir mucho, buscas sentirte bien. Ya no buscas intensidad, buscas coherencia. Ya no buscas que alguien te mueva constantemente. Buscas que alguien no te desordene. Y eso cambia todo, porque ahora eliges distinto, te vinculas distinto, respondes distinto. Y eso filtra. Filtra personas, filtra dinámicas, filtra espacios. No desde el rechazo, desde la claridad. Y eso es poder. No el poder de controlar a los demás, el poder de no entrar en lo que te hace daño. Y aquí aparece algo muy interesante. Cuando dejas de engancharte con manipulación, algunas personas pierden interés. No porque tú cambiaste para mal, sino porque ya no pueden operar igual contigo, y eso duele, porque confirma algo que no siempre quieres ver, que la conexión estaba sostenida en esa dinámica. Pero también libera,
porque ya no tienes que sostener algo que no era real del todo, y eso abre espacio para algo distinto, algo más claro, más directo, más honesto. Y aquí es donde todo empieza a integrarse, porque ya no se trata solo de evitar manipulación, se trata de construir vínculos donde no tenga lugar, y eso empieza en algo muy simple, pero muy profundo. No dejar de confiar en lo que sientes, porque cada una de estas formas sutiles tiene algo en común. Te hacen dudar de ti, y cuando dudas de ti, pierdes tu referencia. Y cuando pierdes tu referencia, es más fácil que alguien más la tome por ti. Pero cuando te mantienes conectado contigo, aunque no tengas todas las respuestas, aunque no todo esté claro, hay algo que no se rompe, tu centro. Y desde ahí, todo cambia. Aunque por fuera parezca que no hiciste nada distinto. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, más conectado contigo, menos disponible para lo que te desordena, aparece algo que muchas personas no anticipan. Empiezas a ver con más claridad, pero también con menos ilusión. Ya no puedes no ver, ya no puedes justificar. Igual, ya no puedes convencerte de que ciertas cosas no son para tanto. Y eso tiene un costo emocional, porque hay vínculos que, cuando los ves sin filtro, cambian completamente de forma. Lo que antes parecía conexión, empieza a verse como dependencia. Lo que antes parecía intensidad, empieza a verse como inestabilidad. Lo que antes parecía amor, empieza a verse como control disfrazado. Y eso duele, porque no estás perdiendo solo a una persona, estás perdiendo la idea que tenías de esa relación, la narrativa que habías construido, la expectativa que te sostenía ahí. Y soltar eso no es inmediato, no es limpio, no es fácil, pero es necesario, porque hay algo que necesitas entender con mucha claridad. No puedes ver la manipulación y al mismo tiempo seguir romantizándola. Tarde o temprano, una de las dos cosas se rompe. O dejas de verla o dejas de sostenerla. Y ahí es donde aparece una decisión real, no desde la emoción del momento, desde la conciencia, desde lo que ya no puedes negar. Y aquí es donde muchas personas se enfrentan a algo muy profundo, el miedo a quedarse solas. Porque salir de una dinámica así a veces implica vacío, silencio, espacio, y eso asusta. Porque estabas acostumbrado a estar ocupado emocionalmente, a estar pendiente, a estar conectado, aunque fuera desde la tensión. Y ahora ese espacio aparece, y no sabes bien qué hacer con él. Pero aquí hay algo muy importante. Ese espacio no es pérdida, es recuperación. Es el lugar donde vuelves a ti, donde dejas de estar absorbido por el otro, donde tu energía deja de estar dispersa, donde empiezas a escucharte de nuevo. Y eso, aunque incómodo al inicio, es profundamente necesario, porque sin ese espacio no hay claridad, no hay reconstrucción, no hay elección real, solo repetición. Y aquí es donde muchas personas cometen un error. Intentan llenar ese vacío rápido, con otra persona, con otra dinámica, con otra intensidad, y terminan entrando en lo mismo, con otra cara. Porque el problema no era la persona, era el patrón. Y si el patrón no cambia, el resultado se repite. Y aquí es donde todo se vuelve más claro. No se trata solo de salir de la manipulación, se trata de no volver a entrar. Y eso requiere algo más profundo que entender. Requiere transformación interna. Requiere cambiar cómo eliges, cómo te vinculas, cómo respondes a lo que sientes. Y eso empieza en algo muy simple, pero muy difícil. No ignorarte. No volver a pasar por encima de esa sensación interna que te dice, esto no me hace bien, aunque no sea evidente, aunque no sea extremo, aunque no tengas todas las pruebas, porque esa sensación es tu guía, no perfecta, pero real. Y cuando vuelves a confiar en eso, todo cambia, empiezas a salir antes, a no engancharte igual, a no justificar lo injustificable, a no quedarte donde ya sabes cómo termina. Y eso es crecimiento. No, espectacular, pero profundo, porque ya no necesitas llegar al límite para reaccionar, ya no necesitas romperte para darte cuenta,
ya no necesitas perderte completamente para salir. Empiezas a elegir antes. Y eso te ahorra muchísimo tiempo, energía, desgaste. Y aquí es donde aparece algo muy importante. Empiezas a darte cuenta de que no todo vínculo merece tu permanencia. No todo lo que sientes debe sostenerse. No toda conexión es sana. Y eso no te vuelve frío, te vuelve claro. Y la claridad es lo que te protege. No la dureza, no la distancia, la claridad. Y cuando tienes claridad, no necesitas desconfiar de todo. Solo necesitas confiar más en ti. Y eso es lo que realmente cambia tu forma de vincularte. Porque ya no entras desde la necesidad, entras desde la elección. Y esa diferencia lo cambia todo. Y cuando empiezas a elegir desde ese lugar, no desde la necesidad, no desde la intensidad, sino desde la claridad, pasa algo que cambia completamente tu forma de experimentar las relaciones. Empiezas a sentir antes, no más, antes. Detectas más rápido cuando algo no cuadra, cuando algo te tensa, cuando algo te hace dudar de ti, y eso es una señal de que algo se está reordenando dentro de ti, porque antes esa señal llegaba tarde, cuando ya estabas involucrado, cuando ya estabas enganchado, cuando ya habías cedido demasiado. Ahora no, ahora aparece antes. Y eso te da una ventaja enorme. No para evitar todo, para no quedarte donde ya sabes cómo termina. Y aquí es donde aparece algo muy importante. La manipulación emocional no entra de golpe, se prueba, se tantea, se desliza en pequeñas cosas, en comentarios sutiles, en dinámicas que parecen inofensivas, y ahí es donde tienes el poder real. No cuando todo ya está mal, cuando apenas empieza, porque ahí todavía puedes salir sin romperte, todavía puedes elegir sin estar tan involucrado, todavía puedes escucharte sin tanto ruido emocional. Y eso es lo que cambia todo, porque ya no necesitas llegar al límite para reaccionar, ya no necesitas que sea evidente para actuar. Empiezas a confiar en lo que sientes, incluso cuando no puedes explicarlo del todo. Y eso es una forma de inteligencia emocional muy profunda, no lógica, no perfecta, pero muy real. Y aquí es donde muchas personas dudan porque dicen, ¿y si estoy exagerando? ¿Y si no es para tanto? ¿Y si me estoy equivocando? Y esa duda es normal, porque vienes de un lugar donde aprendiste a desconfiar de ti. Pero aquí hay algo clave. Equivocarte por escucharte es mucho más sano que acertar ignorándote, porque cuando te escuchas, aunque no tengas toda la información, estás respetando algo esencial, tu percepción, tu experiencia, tu límite, y eso construye algo muy fuerte, confianza en ti, y esa confianza es lo que hace que no vuelvas a entrar en lo mismo. No porque el mundo cambie, porque tú ya no respondes igual. Y aquí es donde aparece algo muy interesante. Empiezas a notar patrones, no solo en una persona, en varias. Empiezas a ver dinámicas similares, frases parecidas, reacciones que se repiten. Y eso te da una perspectiva más amplia, porque ya no lo ves como algo aislado, lo ves como algo que existe. Y eso te prepara, no para desconfiar de todos, para no caer en lo mismo. Y aquí es donde se vuelve muy claro. La manipulación emocional no siempre es evidente, pero siempre deja rastro. En cómo te sientes, en cómo dudas, en cómo te ajustas, en cómo te pierdes un poco. Y ese rastro es lo que tienes que aprender a leer, no desde la paranoia, desde la conciencia. Y eso no te aleja de las personas, te acerca a las correctas, porque cuando ya no toleras ciertas dinámicas, dejas de conectar con quienes las necesitan y empiezas a conectar con quienes no operan así.
Y eso cambia completamente tu experiencia, porque ya no tienes que defenderte tanto, ya no. Tienes que estar atento a todo. Ya no tienes que descifrar cada gesto. Puedes estar. Simplemente estar. Y eso es algo que muchas personas no han experimentado realmente. Una relación donde no tienes que estar en alerta, donde no tienes que dudar constantemente, donde no tienes que explicarte todo el tiempo. Y cuando lo experimentas, te das cuenta de algo muy importante. No era normal lo anterior, solo era frecuente. Y eso cambia todo, porque ya no vuelves a llamar normal a lo que te desordena. Y eso es lo que realmente te protege, no la experiencia, la conciencia. Y cuando tienes eso, aunque el mundo sea el mismo, tú ya no eres el mismo dentro de él. Y eso es donde empieza tu verdadera libertad. Y cuando empiezas a vivir desde esa claridad, cuando ya no entras automáticamente en lo tribes, que antes te atrapaba, aparece algo que transforma completamente tu forma de relacionarte. Empiezas a sentir menos urgencia. Antes había una prisa constante, por responder, por explicar, por arreglar, por no perder, por no incomodar. Y esa prisa no era casual, era parte de la dinámica, porque la manipulación emocional siempre necesita algo de urgencia. Necesita que reacciones rápido, que no tengas tiempo de procesar, que no te detengas demasiado a sentir, porque si te detienes, si respiras, si observas, empiezas a ver, y cuando ves, ya no respondes igual, y eso rompe el control. Por eso muchas de estas dinámicas vienen acompañadas de presión invisible, no explícita, pero constante. Responde ahora, decide ahora, aclara ahora, demuéstralo ahora, y si no lo haces, algo cambia. El tono, la actitud, la cercanía. Y eso te empuja, te activa, te hace moverte desde la emoción, no desde la claridad. Pero cuando empiezas a salir de ahí, cuando ya no reaccionas desde esa urgencia, algo cambia completamente. Empiezas a tomarte tiempo, tiempo para pensar, tiempo para sentir, tiempo para decidir. Y eso es profundamente incómodo para una dinámica manipulativa, porque ya no puede moverte igual, ya no puede presionarte igual, ya no puede controlar el ritmo. Y aquí es donde aparece algo muy importante. Recuperas tu propio tiempo, y eso es recuperar poder, porque ya no decides desde la presión, decides desde la conciencia. Y esa diferencia es enorme, porque ahora puedes decir, lo pienso, lo veo, después te respondo. Y eso no es indiferencia, es regulación, es no dejarte arrastrar. Y aquí es donde muchas personas sienten algo nuevo, empiezan a sentirse más en control de sí mismas, no del otro, de sí mismas, de sus tiempos, de sus respuestas, de sus decisiones. Y eso genera algo muy particular, menos ansiedad, menos necesidad de resolver, todo de inmediato, menos presión interna. Y eso cambia completamente la experiencia, porque ya no estás reaccionando constantemente, estás eligiendo. Y aquí aparece algo muy importante, la manipulación emocional pierde fuerza. Cuando dejas de reaccionar rápido, no cuando entiendes todo, no cuando analizas todo, cuando no entras en la velocidad que necesita, porque esa velocidad es lo que te desordena, es lo que te hace dudar, es lo que te hace ceder. Y cuando tú bajas el ritmo, todo cambia. Empiezas a ver con más claridad, a sentir con más precisión, a detectar lo que antes se te escapaba. Y eso te protege, no desde la defensa, desde la presencia. Y aquí es donde muchas personas se dan cuenta de algo muy fuerte. Nunca fue que no pudieran ver, es que no tenían espacio para hacerlo. Todo era tan rápido, tan emocional, tan inmediato, que no había tiempo para procesar. Y ahora que lo hay, empiezas a ver todo distinto. Y eso puede ser confrontante, porque ves cosas que antes
no querías ver. Pero también es liberador, porque ahora puedes elegir. Y aquí es donde aparece algo muy profundo. Empiezas a dejar de vivir reaccionando y empiezas a vivir respondiendo. Y esa diferencia lo cambia todo, porque reaccionar es automático, responder es consciente, reaccionar es rápido, responder tiene pausa, reaccionar es emocional, responder es integrado. Y cuando empiezas a responder, tu vida cambia, no porque el mundo sea distinto, porque tú ya no te mueves igual dentro de él. Y eso es donde empieza tu verdadera estabilidad, no en controlar lo externo, en dejar de ser controlado por lo interno. Y cuando eso se instala, aunque sea poco, nada vuelve a sentirse igual. Y cuando empiezas a responder en lugar de reaccionar, cuando ya no te dejas arrastrar por esa urgencia, aparece algo que cambia completamente la forma en la que te percibes dentro de una relación. Empiezas a sentirte más entero. Antes había una sensación constante de fragmentación. Una parte de ti quería algo, otra parte dudaba, otra parte se ajustaba, otra parte se culpaba, y vivías dividido entre lo que sentías y lo que hacías, entre lo que intuías y lo que permitías. Y eso genera un desgaste muy profundo, porque no solo estás en una relación complicada, estás en conflicto contigo, y eso cansa mucho más. Pero cuando empiezas a sostenerte, aunque sea en pequeñas cosas, algo se alinea. Empiezas a decir lo que sientes, un poco más. Empiezas a frenar cuando algo no te cuadra. Empiezas a no ceder tan rápido, y eso te devuelve integridad, no perfección, integridad. Y eso cambia completamente tu experiencia, porque ya no te traicionas tan fácil, ya no abandonas para sostener al otro, ya no te corriges constantemente para encajar en algo que no te está haciendo bien. Y eso genera una sensación muy distinta, más estable, más tranquila, más tuya. Y aquí es donde aparece algo muy importante. Empiezas a respetarte, no como una idea, como acción, como decisión, como límite. Y eso es lo que realmente corta la manipulación, no que el otro deje de intentarlo, que tú dejes de ceder. Y esa diferencia lo cambia todo, porque ahora hay algo que antes no estaba presente con la misma fuerza. Tu límite interno, ese punto donde dices, hasta aquí. No desde el enojo, no desde la reacción, desde la claridad. Y eso es mucho más difícil de mover, porque no depende del momento, depende de lo que ya entendiste. Y cuando algo se entiende de verdad, no se puede desentender. Y aquí es donde muchas personas sienten algo muy profundo. Empiezan a recuperar su dignidad emocional. Esa sensación de no tener que rogar atención, de no tener que explicarse de más, de no tener que justificar lo que sienten, de no tener que adaptarse constantemente para no perder al otro. Y eso es libertad. No la libertad de estar solo, la libertad de no tener que dejar de ser tú para estar con alguien. Y eso cambia completamente lo que aceptas, porque ya no toleras lo mismo, ya no justificas lo mismo, ya no entras en lo mismo, y eso naturalmente cambia tu entorno, porque ya no eres compatible con ciertas dinámicas. Y eso puede generar algo pérdida, alejamientos, distancia, pero también genera algo mucho más importante, espacio para lo real, para vínculos donde no tienes que defenderte, donde no tienes que dudar constantemente, donde no tienes que estar en alerta emocional. Y eso, aunque no sea tan intenso, es mucho más sano, mucho más estable, mucho más profundo. Y aquí es donde todo empieza a acomodarse, porque ya no estás buscando intensidad, estás buscando verdad. Y la verdad no siempre es ruidosa, pero sí es clara. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, todo cambia. No de forma espectacular, pero sí real, porque ahora ya no te pierdes tan fácil. Y eso es lo que realmente importa. Y cuando ya no te pierdes tan fácil, cuando empiezas a reconocerte más rápido dentro de lo que sientes, de lo que toleras, de lo que callas y de lo que ya no estás dispuesto a seguir sosteniendo.
Aparece una verdad que cambia por completo la manera en la que entiendes el control emocional. La manipulación más peligrosa no siempre es la más obvia. No es la que llega con gritos. No es la que se ve desde lejos. Es la que entra despacio y logra que te desconectes de ti sin hacer mucho ruido. La que hace que dudes de lo que sentiste. La que te lleva a explicarte demasiado. La que te hace sentir culpa por poner un límite normal. La que te deja pensando horas en una conversación que, en una relación sana, no tendría que haberte desordenado así. Y eso es lo que la vuelve tan delicada, que no siempre parece violencia. A veces parece vínculo, a veces parece amor, a veces parece preocupación, intensidad, necesidad, cercanía. Pero si al final de ese vínculo tú terminas más confundido, más pequeño, más culpable, más inseguro, más lejos de tu propia voz, entonces algo ahí no te está cuidando. Y eso es lo que importa ver, no solo lo que la otra persona dice, no solo lo que hace, lo que pasa dentro de ti cuando estás ahí. Porque final, estas 5 formas sutiles de manipulación emocional tienen algo en común. Todas van empujándote poco a poco a soltar tu centro, a entregarle al otro el poder de definir qué sientes, qué exageras, qué debes, qué recuerdas, qué significa lo que pasó, incluso cuánto vales dentro del vínculo. Y en el momento en que alguien empieza a ocupar ese lugar dentro de ti, ya no estás relacionándote desde la libertad. Estás relacionándote desde el control, tal vez. Elegante, tal vez silencioso, tal vez difícil de explicar, pero control al final. Y aquí es donde todo se vuelve más claro. Salir de eso no siempre empieza enfrentando al otro. A veces empieza volviendo a ti, volviendo a creerle a esa incomodidad que sentiste al inicio, volviendo a escuchar esa parte de ti que dijo, esto no me hace bien antes de que tu mente lo justificara, volviendo a darte permiso de no quedarte en una dinámica solo porque no es lo suficientemente extrema como para llamarla grave, porque no todo lo que te rompe tiene que ser escandaloso para ser real, no todo lo que te desgasta tiene que ser evidente para tener consecuencias, no todo lo que te controla tiene que parecer una cárcel para estar quitándote libertad. A veces basta con que te haga dudar de ti de forma constante, a veces basta con que te haga sentir culpable por ser tú. A veces basta con que te haga vivir más pendiente del otro que conectado contigo, y eso ya es demasiado. Aquí es donde muchas personas esperan una respuesta simple. ¿Cómo detectarlo más rápido? ¿Cómo no volver a caer? ¿Cómo poner límites perfectos? ¿Cómo salir sin dolor? Pero la realidad es más humana que eso. No siempre lo verás todo a tiempo, no siempre reaccionarás perfecto, no siempre saldrás al primer intento. Y eso no significa que no estés aprendiendo. Significa que estás reordenando algo muy profundo. Tu manera de vincularte, tu manera de elegir, tu manera de escucharte. Y eso toma tiempo. Pero hay una diferencia enorme entre caer sin verlo y empezar a verlo aunque todavía te cueste actuar. Porque una vez que lo ves de verdad, algo cambia. Ya no romantizas igual, ya no justificas igual, ya no te adaptas igual, ya no cedes con la misma inocencia. Empiezas a notar más rápido cuando una relación te pide demasiado a cambio de muy poca paz. Empiezas a notar cuando alguien no quiere conocerte, quiere influirte. Cuando no quiere acercarse, quiere asegurarse un lugar de poder emocional dentro de ti. Y cuando eso se vuelve visible, tu dignidad emocional empieza a despertar, no como orgullo, no como dureza, como verdad, como esa parte de ti que por fin entiende que amar no debería implicar confundirte todo el tiempo, que conectar no debería obligarte a traicionarte, que cuidar a alguien no puede significar dejar de cuidarte tú, y cuando esa parte despierta, el control empieza a perder fuerza, no porque el mundo deje de tener personas manipuladoras, sino porque tú ya no entras igual, ya no respondes igual, ya no te quedas igual. Y eso es una forma muy profunda de libertad. No la libertad de no sentir nada, no la libertad de vivir desconfiando de todos, la libertad de no entregar tan fácil tu referencia interna,
de no permitir que alguien más ocupe el lugar que te corresponde a ti dentro de tu propia vida, porque ese lugar es tuyo, tu percepción, tu memoria, tu emoción, tu límite, tu ritmo, tu forma de sentir lo que te hace bien y lo que no. Y cuando proteges eso, no, te vuelves cerrado, te vuelves claro. Y la claridad protege más que cualquier armadura, porque ya no necesitas pelear con todo, solo necesitas no negociar tu centro. Y si algo de todo esto se movió dentro de ti, no lo dejes pasar como una idea interesante y ya. Obsérvate. Piensa en esos vínculos donde terminabas más confundido que en paz. Piensa en esas frases que parecían pequeñas, pero se te quedaban dentro. Piensa en las veces que sentiste culpa por algo que, en el fondo, no era culpa sino manipulación. Y míralo sin suavizarlo tanto, no para llenarte de rabia, no para vivir a la defensiva, para recuperar claridad. Porque a veces sanar no empieza cuando entiendes perfectamente al otro. Empieza cuando dejas de minimizar lo que te pasó a ti. Si este video te ayudó a ponerle nombre a algo que llevabas tiempo sintiendo, deja un like, no por compromiso. Hazlo como una forma de reconocer que este tema importa más de lo que parece. Si quieres seguir profundizando en este tipo de contenido, suscríbete, no para llenarte de información, sino para seguir fortaleciendo esa parte de ti que está aprendiendo a verse con más verdad. Y si conoces a alguien que está atrapado en una dinámica así y todavía no logra explicarla con claridad, compártelo. A veces una persona no necesita que le digan sal de ahí. Necesita entender primero por qué le cuesta tanto hacerlo. Y si te nace, deja un comentario. Pero uno real. Cuéntame cuál de estas 5 formas sentiste más cerca. ¿Cuál te hizo más ruido? ¿Cuál te hizo recordar algo que no habías querido mirar del todo? Porque ponerlo en palabras también puede ser una forma de volver a ti. Y quédate con esto. El control emocional más peligroso no siempre se nota en lo que el otro te quita. A veces se nota en lo que tú empiezas a dejar de escuchar dentro de ti. Y el día en que vuelves a escucharte de verdad, muchísimas cosas dejan de tener poder sobre ti.